siguiente segmento del programa, último, mejor dicho, 1836. Y lo ocupamos para hablar de economía sustentable. ¿Qué es la economía sustentable? ¿Cómo se usa? ¿Qué tiene que ver la práctica con la teoría de esto? ¿Y cómo es el impacto a niveles financieros, sociales, ambientales? El propósito de elevar este tan soñado bienestar social que todo economista quiere. Para eso hablamos con Luis Laferré, que es contador y economista también. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estamos? Hola, Genaro, ¿cómo estás? Por ahí se escucha un poco cortado, ¿viste? Pero bueno, vamos a tratar de... No sé si vos me escuchás bien. Yo te escucho excelente, vos, Luis. Vos ahora vas a acomodar acá el cable para que me escuches mejor. Buenísimo. Bueno, en realidad me pareció muy interesante lo que planteaste de economía sustentable. Vos sabés que yo durante 20 años, como titular de la Cátedra de Economía y de Periodismo Económico en la carrera de Comunicación Social, tenía un programa de extensión que se llamaba Por una nueva economía humana y sustentable. Siempre insistí en la necesidad de ver las cosas en manera conjunta, ¿no? Lo humano y lo ambiental, porque nos encontramos con la situación que pasaba en muchas organizaciones que se ocupaban solamente de decir, bueno, vamos a proteger el ambiente, pero ignorando las condiciones de vida de gran parte de una sociedad, ¿no es cierto?, que también necesitaba respuesta más allá de cuidar el ambiente. Y después estaban las organizaciones que solamente reclamaban por el tema, en todo caso, llamémosle así, de ingresos de sectores de la población, pero se olvidaban del ambiental. Bueno, nosotros decíamos, bueno, por una nueva economía humana sustentable, que tiene que ser la base de una nueva sociedad. Por eso nosotros ahora tenemos la cátedra abierta por un mundo nuevo. Y lo sustentable no es algo aislado del resto. Lo que pasa es que tiene muchas interpretaciones y que ha sido tomado incluso por los más contaminantes y depredadores del mundo para hacer propaganda por esa economía. Es increíble, pero bueno, sucede, ¿no es cierto? Yo creo que las sociedades y las ciudades en general son muy poco sustentables, en el sentido de que tienen que, digamos, ¿cómo ser sustentable? Tenés que generar tus propios recursos y garantizando de que en el futuro podrás también gozar de esos mismos recursos las generaciones que vengan. Y en realidad las ciudades que se han ido construyendo a lo largo, ¿no es cierto?, del siglo XX y del siglo XXI, son muy poco sustentables, cada vez menos sustentables, y cada vez más despreocupadas de lo que puede pasar con el futuro. Es decir, que si hoy esa ciudad, inclusive países, ¿no es cierto?, para poner un ejemplo, digamos, más claro, Estados Unidos, con el 5% de la población mundial, gasta el 25% de los recursos del planeta. Es decir, Estados Unidos, en lugar de cerrar la entrada a los inmigrantes, cerrar el ingreso de lo que saquea el resto del mundo, colapsa en una semana. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque sobrevive sobre la base de un sobreconsumismo, pero saqueando los recursos del resto del mundo. Y este es un grave problema que tenemos hoy la humanidad, que hemos hablado en otro momento, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo hacer sustentable? Bueno, algunos dicen que están haciendo una economía sustentable en los países más poderosos porque saquean los recursos de otro lado y cuidan los propios. Pero eso no es sustentable, es decir, la sustentabilidad se mide por lo que uno consume en términos globales, aunque vengan de otro lado. Claro. Esto por ahí es el alarde que no hablábamos la otra vez, cuando salta esa idiosincrasia, ¿no?, propia del argentino promedio de venerar, idolatrar cosas que ve en Europa. En Holanda están potabilizando el agua de las cloacas, sí, porque reventaron todo esto de tales países. Y así pasa con un montón de potencias a nivel económico, ¿no? Claro, fíjate vos, por ejemplo, Finlandia con las pasteras, ¿sí? Las pasteras son formas de contaminación brutal, bestial. Primero depredación del territorio donde arrasan con los bosques, ¿sí? Dejan el suelo árido, seco, y además procesan la primera etapa, ¿sí?, la de la pulpa, y esa es la etapa más contaminante por los químicos que utilizan, y claro, contamina el río. Y después llevan eso y lo procesan en su país de origen, y ahí son muy sustentables, claro, pero a costa de la depredación de otros, ¿no es cierto? Claro, viste, yo estaba pensando el otro día que Finlandia era punta en el país en el tema educativo cuando empezó a extraer, digamos, de manera digital impresiones de hojas, y que venían con el doble vocabulario, ¿no? Tenían el material de estudio impreso y con la inscripción en braille ya para la gente no vidente. Fue uno de los puntales de esto, ¿no?
reconocido a nivel mundial y quieren ser copiados por todos. Por otro lado, estos papeles venían de pasteras que estaban contaminando en otro lugar del mundo, para que entiendan que esto también forma parte de una cadena económica, ¿no? Claro, y te doy otro ejemplo, ¿no es cierto? Francia, un país que había prohibido ya hace mucho tiempo la explotación del petróleo y gas no convencional a través del método del fracking. Uh-huh. Uh-huh. Entonces resulta que, y también se había prohibido la megaminería en muchos países de Europa. Pero las corporaciones provenientes de esos países son los que más avanzan utilizando la técnica del fracking y la megaminería acá en América Latina. O sea que cuidan mucho su territorio, pero a costa de depredar. ¿Por qué? Bueno, porque les sale más barato hacerlo así. Se puede hacer de otra manera, pero la economía que nosotros vivimos, lo más importante es la máxima ganancia, no la protección del ambiente, en términos microeconómicos, ¿no es cierto? Bien, en la parte práctica, ¿qué ejemplos tenemos de la aplicación de una economía sustentable para lo que se puede ver cotidianamente o en ejemplos a nivel global? Mira, yo creo que la naturaleza es la mejor muestra, la mejor maestra de lo que es la sustentabilidad de la vida, porque nos enseña que en general, inclusive nosotros mismos como seres humanos, el Homo sapiens, desde el inicio, los animales, ¿no es cierto?, viven en entornos sustentables, es decir, que consiguen lo que pueden obtener sin necesidad de recibir de cientos de miles de kilómetros lo que consumen, sino que se van adaptando al entorno donde viven, van conservando. Los pueblos originarios también son ejemplos, ¿no es cierto? Digamos, hay mucho que aprender de la naturaleza y de muchas otras culturas que nos muestran de que cuidan el ambiente y no depredan por depredar, es decir, no simplemente por el hecho de sacar. Lo que pasa es que en la lógica que nosotros vivimos hay dos aberraciones grandes que yo creo que les he comentado, y una es que lo que se busca es el máximo crecimiento. No importa cómo, dónde, cuándo, el máximo crecimiento. El crecimiento es sacar muchos recursos y cada vez más y más velozmente, quemar mucha energía y tirar mucho desecho. Y eso es el máximo crecimiento. Y eso es indiscutible, nadie discute otra cosa. Acá lo importante es el máximo crecimiento que se mide por el PBI, aumenta el PBI. Bueno, en general somos una sociedad que tiene esa lente para medir el éxito o los objetivos que se buscan. Y en la realidad podemos ver otras culturas y aún más la naturaleza y animales que, bueno, ¿cómo viven? Y viven con lo que tienen, con lo que pueden, con lo que se acerca, y no sacan por sacar, no queman por quemar y no tiran por tirar, sino que lo hacen en función de satisfacer sus necesidades. Yo creo que nosotros tenemos que aprender rápidamente porque marchamos hacia escenarios, hemos hablado, ¿no es cierto?, hacia escenarios de colapso donde van a escasear, ya están escaseando, recursos que son esenciales para la vida y no van a volver, no se van a recuperar, por lo menos por millones de años, ¿no es cierto?, o miles de años en el caso de la suelo fértil que tenemos en Dios. Entonces, la sustentabilidad tiene que ver con eso, cómo preservamos, por ejemplo, la producción de alimentos, se puede hacer por la forma en que está hoy dominando el mundo, que es lo que llaman los agronegocios, la producción, la monoproducción de transgénicos con uso masivo agrotóxico, que lo que hacen es depredar y arrasar con todo lo que no sea lo que está vacunado con el transgénico, ¿no es cierto? La soja, maíz, el trigo. Pero eso contamina todo y arrasa con la biodiversidad. En cambio, la producción agroecológica, que hay ejemplos en Argentina, muchos ejemplos de propiedades intermedias, de cientos de hectáreas o de propiedades más pequeñas, donde se hace la producción sin uso de agrotóxicos y en pequeñas parcelas se va haciendo rotación de cultivos con ganadería, y hace que el suelo, en lugar de gastarse, se enriquece. O sea que se produce el alimento sin contaminar y el suelo se enriquece. Eso sí que es sustentable, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos... Hablando en términos de eficiencia y eficacia, ¿cómo son los niveles y los parámetros que respeta esta economía o que da, arroja o resulta esta economía? Digo porque lo que vos contaste está muy bien, tiene una parte moral y ética, un peso, un anclaje muy importante para el desarrollo de la vida y la preservación de la especie, nuestro único planeta que tenemos para cuidarlo. Digo, está bien eso, pero digo, esto es aplicable a empresas multinacionales o empresas que puedan esto generar un global que se puedan brindar con estas herramientas que tenga la misma eficiencia que tiene, por ejemplo, la generación de otro tipo de alimentos, más allá de sean dañinos o no, y los fines morales y éticos. Digo, la parte de la producción.
Claro, lo que pasa es que vamos a suponer, la producción agroecológica ha sido ya, hay experiencia de por lo menos de 2 décadas, experiencias en extensiones medianas, eh, digamos de cientos de hectáreas, que muestran de que es más rentable que la monoproducción de transgénicos. Pero lo que pasa es que las corporaciones lo que han buscado es una tendencia, digamos, del orden social capitalista, que las corporaciones que se van agrandando y van quedándose con dueñas, ¿no es cierto?, de los mercados y de los territorios del planeta, tratan de unificar todo, de unificar las pautas de consumo, la cultura, la forma de producir, porque de esa manera aumentan la escala y achican costos y por supuesto multiplican las ganancias. Y ese es el objetivo, porque ese es el objetivo económico que tiene en este sistema colectivo de operador económico. Entonces ahí es donde uno analiza de que en esa marcha ciega hacia seguir creciendo en base a la depredación y aumentando la ganancia, no nos lleva digamos, a ningún resultado bueno. El tema es hacia dónde vamos, porque hay otra forma de producir, pero no le da ni el control, ni el dominio, ni la ganancia que da estas formas que son mucho más diversificadas y mucho más desconcentradas y descentralizadas de la producción. Y este es un poco el dilema que nos enfrentamos hoy como humanidad, ¿no es cierto? Cambiamos la forma de producir, de consumir y de convivir, y también significa cambiar la cultura hiperconsumista que nos han metido. Esta cultura que nos dice si no compramos más, si no consumimos más, si compramos, tiramos, compramos, menos parece que no somos felices. Pero en realidad no somos felices igual porque tienen que tenernos siempre con un poco de insatisfacción de manera de que compremos, pero que al poco tiempo estemos insatisfechos y vamos a comprar más. Y en realidad la felicidad la vivimos en otra época sin necesidad de comprar y tirar tanto, ¿no es cierto? Es decir, potenciando lo que son las relaciones humanas, relaciones entre los seres humanos, es decir, con la familia, con los amigos, con los vecinos. Y hay muchas formas de ser feliz sin necesidad de esta depredación. Pero el tema es que es insustentable, por más que uno busque técnicas que vos habías comentado, ¿no es cierto?, la economía circular y otras más, hay un montón de bienes que no se van a conseguir más porque no son reciclables. Fundamentalmente, por ejemplo, en energía. La energía se quema, esa no. Hay economía circular que la recupere. Se disipa en el ambiente y no se consigue. Hay otras cosas que no se reciclar. Pero el problema no es tanto la forma que se recicla, sino la cantidad de cosas que estamos consumiendo y tirando. Por ejemplo, el caso de la informática y el uso de las computadoras, ¿no es cierto?, y bueno, y todos los aparatos electrodomésticos, que te lo hacen para que, primero, para que no te dure mucho, y segundo, que no puedas aprovechar el mismo aparato cambiando una pieza. Hablábamos el otro día con un vendedor, con mi pareja, a una casa de electrodomésticos. En realidad anduve recorriendo. Ya se le paso, están enterando todo que tengo ganas de comprar una heladera. No es que tengo ganas, necesito para cambiarla. Bueno, y los mismos vendedores nomás ya te dicen, mire, esta heladera le dura tantos años, ya te viste con un numeraje de años. Ya, esto es como algo que digamos es como orgánico, digamos, en un momento desaparece y tienes que reponerlo de alguna forma, digamos. Entonces ya hay una parte que ya está metido dentro de la cultura del consumo, ¿no? Y es muy difícil sacarlo. ¿Cómo se combate contra eso, digo, no? Bueno, mirá, aún así dentro de este mismo orden social se pueden poner muchas disposiciones. Primero, por ejemplo, prohibir o castigar, inclusive castigar con impuestos a aquellos que hacen productos que no tienen la regulación, porque en general los estudios, los equipos de ingeniería de las empresas industriales trabajan mucho con el tema de la duración de corto plazo de los productos. Es decir, lo hacen ex profeso, ¿no es cierto?, con toda la intención de que no dure mucho para que puedan reponer. Pero el tema es que necesitan, dentro de la lógica de máximo crecimiento, hay que vender más y vender más, pero si la gente compra y le dura mucho, no pueden vender más, quitar la venta y las ganancias. Así que los productos duren cada vez menos. Los productos que pueden durar décadas, ahora duran unos pocos años, menos todavía. Entonces, pero más productos que a lo mejor cambiándole una sola pieza ya se puede recuperar, pero no, tenés que tirarlo todo y volver a comprar todo nuevo. Es una locura irracional que no se puede sostener ya en el mundo, porque ya no dan los recursos del planeta. Ese es el tema. Bien. Bueno, hay que generar
Hay una parte de la parte económica, ¿no? Sí, pero hay que generar dilemas y paradigmas a la parte cultural, sea la parte educativa, los haceres, la educación, los programas, la concientización. Bueno, eso quizás pueda llegar a generar alguna controversia ahí, pero está muy instaurado. Pero nada. Luis, me tendría que te agradezco siempre tu tiempo y la disposición, la predisposición para poder estar con nosotros y charlar de estos tiempos que son siempre tan entretenidos. Muchas gracias. Y Bueno, Genaro, gracias a vos. Un abrazo fuerte. por favor, Luis Laferriere estuvo con nosotros. Nos vamos a la pausa en un ratito nada más y ya